Ya. Tío, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a repasar un poco lo que hemos estado viendo de proporciones y también combinarlo con lo que estamos trabajando de porcentajes. Y vamos a un poco también repasar lo que estuvieron viendo ayer con el profe Diego. Y también vamos a encontrar, por así decirlo, una forma de poder determinar qué nos falta en esta proporción que el profesor Diego el día de ayer él escribió, él estableció, por así decirlo, para poder crear un porcentaje, para poder determinar y calcular los porcentajes. Entonces, lo que vamos a hacer el día, chiquillos, es lo que vamos a identificar, saber cuándo nos falta un dato, una información, por ejemplo, saber si nos falta el porcentaje, si nos falta la cantidad total de elementos que tenía originalmente, o saber también cuánto representa del total cierta cantidad de porcentaje. O sea, si por ejemplo, si me dicen 30% de un total, de 100, por ejemplo, saber cómo determinarlo. O por ejemplo, saber si nos dicen que algo es el 15%, o cuánto es el porcentaje. Vamos a ir respondiendo tres grandes preguntas el día de hoy, chiquillos, y con eso vamos a trabajar. Todo va a girar hoy día en responder tres preguntas a la hora de calcular el porcentaje. Así que les pido, chiquillos, que ahí me faltó ponerle al título segunda parte, porque la primera parte la hicieron ayer con el profe Diego, así que le vamos a poner parte 2. Entonces el título de hoy es Calculando porcentajes, parte 2. Así que les Creo pido que que somos inmediatamente lo poquitos coloquen en en el la título. clase. ¿Qué cosa? Somos pocos en la clase. No importa, lo importante es que tú estés conectado y estés trabajando. Ya. Ahí no tenés el título Calculando porcentajes, parte 2. Es el título de hoy, ya estamos a 20 de mayo, así que vamos a ver el título y comenzamos el día de hoy. Me dicen cuando esté listo, chiquillos. ¿Ya, chicos, estamos listos? ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Con el título? ¿Me van diciendo? Sí, ¿En el profe. chat? ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, el objetivo de hoy son dos objetivos, en verdad. Los objetivos de la clase son los siguientes, como bien dice en pantalla, dice recordar cómo calcular porcentajes a partir de la proporción, que fue lo que estuvieron trabajando el día de ayer con el profe Diego, y vamos a determinar el porcentaje de una cantidad y qué cantidad representa determinado porcentaje. O sea, vamos a ver que puede que esto son de parecido, si no es así, y vamos a entender a qué se refiere estas dos partes. Así que, por favor, anoten el objetivo de hoy y comenzamos. ¿Están bonitos, chiquillos, con los objetivos? ¿Me van avisando, por favor?
¿Y los demás? No creo que esté solamente la Amalia haciéndole clases a la Amalia. El Bastián, la Beatriz, el Benja, el Diego, la Francisca, el Francisco, la Javi, la Magda, el Manuel, la Matilda, el Nico, la Sofía, la otra Sofía y el Víctor. ¿Está listo? Ya. Entonces, vamos a recordar un poco lo que estuvieron viendo, perdón, en el profe Diego el día de ayer con respecto al cálculo de porcentajes. Para calcular un porcentaje en números chiquillos, siempre, como bien lo decía ayer el profe Diego, podemos determinar plantear esta situación, o sea, transformar esta situación donde nos piden determinar el porcentaje o una cantidad que represente un cierto porcentaje, lo podemos hacer a partir de representarlo como una proporción. Como bien el profe Diego les decía ayer, eso les va a servir saber para cuando ustedes de repente vean una oferta y diga como una liquidación, un gran descuento, saber cuánto de verdad se ahorró y cuánto se descontó, por así decirlo, para poder llegar a ese precio final, este precio en oferta que se llama. Entonces la pregunta es cómo hacerlo y cómo también tener una forma en donde no se nos vaya ni un detallito a la hora de determinar el porcentaje de un número o alguna información que el porcentaje nos pueda estar entregando. Entonces, lo que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos a plantear siempre el porcentaje como una proporción, en donde vamos a relacionar los elementos que estén presentes, que formen la razón original, o sea, la relación entre los dos elementos, porque siempre en un porcentaje, chiquillos, vamos a ver que se están relacionando dos cosas, algo con otra cosa. Y eso es lo que nosotros conocemos como una razón, es decir, relacionamos una cosa con otra. Y por otro lado, esas dos variables, esas dos cantidades que ya se están relacionando con una razón, las vamos a relacionar con el porcentaje que van a representar. Entonces, chiquillos, esto es lo que quiero que vengan ahí claro, esto sí es lo que quiero que esté anotado. Vamos a ocupar siempre la misma proporción, siempre vamos a ocupar la misma proporción, pero la forma en que completemos esta proporción es la que va a ir cambiando. La razón A es a B, o sea, los dos primeros elementos, por ejemplo, la cantidad de chocolates que tomé de una caja que tenía cierta cantidad de dulces, por ejemplo, se va a relacionar con el porcentaje que representa eso, el porcentaje de dulces que tomé, de la siguiente forma. Y es donde entra en juego esta proporción, que ustedes la ven con letras y pueden decir qué significa tanta letra que hay ahí. Pero cada letra tiene un color y cada color tiene su representación y tiene un elemento que nos está mostrando. Entonces, A es a B, es lo que les decía recién, es cuando relacionamos los elementos con el total. Por ejemplo, no, Bruno, dame un segundo, no se adelanten, por favor, para ir explicando uno a uno qué significa. Siempre a la izquierda de la proporción vamos a colocar lo que estamos relacionando. Es decir, por ejemplo, puede ser un elemento A, que van a ser los elementos tomados del total o que representan el porcentaje. Por ejemplo, si yo digo que en una ciudad de 100, en una calle donde viven 100 personas, 10 personas toman jugo de naranja, por ejemplo. Entonces, en el A, y la parte roja, dice los elementos tomados del total. Del total de 100 personas, ¿cuántas toman jugo? En este ejemplo, chiquillos, ¿cuántos toman jugo de naranja? 10, ¿cierto? El Entonces, 10%. estoy hablando de personas, no del porcentaje de personas. Por si acaso, cuidado, ahí tenemos que cuidar mucho el lenguaje cuando estemos diciendo las cosas, porque eso va a cambiar también dónde vaya cada elemento. Así que presten mucha atención. No se adelanten, por favor. Dice, si en una calle, una calle donde viven 100 personas, 10 toman jugo de naranja. Entonces, ¿cuántas personas del total toman jugo de naranja? Según lo que acabo de decir. 10. Ese 10 va a ir en el lugar donde está la letra A. ¿Por qué? Porque son los elementos tomados del total. Es decir, ¿cuántas personas del total están representando mi situación? En este caso, son 10, porque son 10 personas de 100, que son el total, que representan la cantidad de personas que toman jugo. ¿Se entiende? En el lugar D,
va a ir el total de personas o el total de elementos. O sea, no se refiere a cuántas personas toman jugo, sino que a cuántas personas hay en total en esa ciudad, por ejemplo, en esa calle. Que en este caso sería, ¿cuántos serían, chiquillos? ¿Cuántas personas eran en total? No las que toman jugo, sino que las personas que vivían en esa calle en total. 100. Esas 100 personas van a ir en el lugar B. Y en el lugar C va a ir el porcentaje que va a representar lo que habíamos visto antes. Por ejemplo, aquí va a ser el 10%, entonces ahí va a ir el 10 en la zona de porcentaje, en la zona celeste, y siempre la segunda proporción se va a dividir por 100, porque nosotros debemos recordar que el porcentaje era el número partido por 100. Recuerden que cuando nosotros realizábamos la transformación de porcentajes a fracciones, siempre el porcentaje, representarlo como fracción, se dividía por 100. Entonces, les pido que copien esto, chiquillos, esta representación que va a ser como la representación clave ahora para poder entenderlo, en donde vamos a tener que saber ir ubicando cada elemento dentro de esta representación. Entonces, en la parte roja, en la letra A, van a ir cuántas personas o cuántos elementos se tomaron del total. Por ejemplo, otro ejemplo, para que vayan más o menos dándose cuenta de él. Digamos, en un curso de 36 estudiantes, 8 les gusta, eh, 8 les gustan los cuadernos con espirales, con lo que tiene el lápiz. Entonces, en un curso de 36 estudiantes, 8 les gustan los cuadernos con espiral. Entonces, en la parte de los elementos tomados, ¿qué número diría, chiquillos? ¿Cuántos elementos del total estamos determinando? 8, ¿cierto? Porque 8 niños, 8 estudiantes, les gustan los cuadernos con espirales. Y en el total, en la letra B, los elementos, ¿cuántos eran en total? 36. Y lo que nos va a faltar entonces ahí es saber qué porcentaje representa la cantidad de niños que les gustan los cuadernos con espiral del total. Y ahí es donde vamos a tener que aplicar el despeje con el método mariposa. ¿Se dan cuenta? Según la información que nos den, vamos a ir llenando A, B y C. Y algunas veces va a faltar la C, a veces va a faltar la A o a veces va a faltar la B. Pueden faltar los elementos tomados, pueden faltar el total de elementos o puede faltar el porcentaje que representan. Vamos a ver esos tres casos, chiquillos, vamos a responder esas tres preguntas y así ustedes se van a ir dando cuenta en qué momento hay que sacar un dato y en qué momento hay que sacar otro. Así que les pido por favor que anoten esto, que este es como el corazón de esta de hoy día, porque ahora solamente vamos a dedicar a resolver ejercicios donde vamos a ver cuando falte uno de estos tres datos, los elementos tomados, el total de elementos o el porcentaje que representa. ¿Se van teniendo un poco más chiquillos así? Sí, profe. ¿Sí? Ya, copien esto, chiquillos, para que empecemos a ver, vamos a ver tres ejemplitos que nos van a servir, van a ser súper importantes para poder entender mejor esto. Y anoten los chiquillos, una lista me van avisando. Cuando tengan claro eso, chiquillos, cuando tengan escrito esto, vamos a hacer estos tres ejemplitos donde vamos a responder tres preguntas. Y cada pregunta nos va a más o menos a guiar sobre qué nos falta y qué tenemos que determinar en este cálculo del porcentaje. Así que me van avisando cuando estén listos, chiquillos. Y seguimos.
Y también, chiquillos, tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajar también con letras, porque más adelante va a ser una forma de poder, de poder hacer una misma expresión matemática, una misma proporción, en este caso, siempre de la misma manera, siempre representada de la misma forma, eh, y solamente va a ser cosa de ir reemplazando esas letras por los datos que nos den. Y como se dice en matemáticas, hacerlo más de manera como algebraica, es decir, más representado como con símbolos, que después va a ser más fácil ir reemplazando y pues determinando los datos que nos faltan. ¿Estamos listos, chiquillos, los demás? La Amalia, el Benja, el Bastián, la Matilda, el Bruno, la Yo Javi sí. Mates. ¿Cómo terminaron, chiquillos? Para que pasemos a las preguntas. ¿Sí? Ya. No, no, los ejemplos los pueden ver después, chiquillos, los vamos a ir revisando después. Pero lo que necesito es que no borren de su mente esta parte, la proporción como básica, y vayan recordando qué significa cada cosa. Porque la pregunta que viene ahora es hacernos, ¿cómo saber qué falta? A mí me faltó el tilde de la E, del qué, porque es que de pregunta, de qué cosa. Eh, y aquí dice, el dato a determinar va a ser súper importante porque eso nos va a servir también para poder ir calculando porcentajes, para poder ir entendiendo y también qué información nos puede faltar. Chiquillos, cada situación con porcentajes tendrá una información faltante, siempre en esa proporción que les mostré delante, la que estaba a todo color, la A, la B, la C y el 100%, que es el máximo. Siempre a esa situación le va a faltar algo. Le va a faltar la A, la B o la C. Es decir, van a faltar la cantidad de elementos tomados o cuántos representan del porcentaje, o van a faltarnos el total de elementos, o nos van a faltar, o nos va a faltar el porcentaje mismo, saber cuánto es ese porcentaje. Entonces, como bien dice ahí, cada situación con porcentajes, chiquillos, tendrá una información faltante, y que puede ser, y generalmente, chiquillos, se ocupan estas preguntas para poder responder en los ejercicios que nos van a ayudar como a saber para dónde va lo que queremos determinar. Eran como las palabras clave cuando veíamos lo de los ejercicios de problemas con la aplicación, cuando teníamos el aumentar, el disminuir. Por lo general, no siempre, pero la mayoría de las veces, chicos, se ocupan estas preguntas para ir determinando lo que falta en el porcentaje. ¿Cuánto es el C%? Puede ser, por ejemplo, ahí podemos colocar el número que queramos. ¿Cuánto es el 15% de una cantidad? Por ejemplo, ¿cuánto es el 15% de 8, por ejemplo? ¿Cuál es el total de elementos sabiendo el porcentaje de una parte? También nos pueden preguntar. Por ejemplo, si nos dicen que el 5% de algo son 8, ¿cuánto va a ser el total? O sea, ¿cuánto va a ser el 100%? Y la pregunta, ahí están los números al revés, por lo que me estoy dando cuenta, espérenme, me, me, había, me habían cambiado, vamos a cambiarlo, así esté bien. Y la tercera pregunta que nos pueden hacer es, ¿qué porcentaje del total representa un número? Es decir, en la primera pregunta que nos pueden hacer, nos van a preguntar ¿cuánto es el porcentaje, por ejemplo, el 10% de 13, por ejemplo? En la segunda pregunta nos puede salir, decir, si 8 representa el 20% de la cantidad de tomates que tengo, ¿cuántos tomates tengo en total? Es decir, ¿cuánto va a ser mi 100%, mi cantidad total? Y la pregunta 3 nos dicen, por ejemplo, como la pregunta de los cuadernos, si 8 niños les gustan los cuadernos con espiral de un total de 36, ¿qué porcentaje va a representar esa cantidad? ¿Se dan cuenta? O sea, cada pregunta va orientada a una de las 3 letras que estaba en nuestra proporción que tenemos que ir completando. Y con las preguntas, con los ejemplos que les voy a mostrar ahora, chiquillos, van a más o menos darse cuenta de como, ya, esta pregunta va para sacar eso, o esta pregunta va a sacar esta otra información. Entonces, en esta parte, chiquillos, les pido mucha atención porque necesito que vayan dándose cuenta cómo identificar lo que falta en la proporción para así no nos dé problemas a la hora de despejarla y poder determinar el dato que nos falte. No te preocupes con llegaste, pero en el momento preciso para poder trabajar y hacer esto. No te preocupes, Manuel.
esta parte, chiquillos? Para que pasemos a los ejemplos. ¿Me avisan, por favor? Los demás, aparte de la Amalia, ya terminan de copiar. Los demás, chiquillos, eh, la Matilda, la Javi Matus, los demás, ¿están listos? Todos los el Manuel también. ¿Sí? Ya. Vamos a lo que lo que por lo menos estaba esperando yo hacer, que eran estos ejemplos, porque nos van a ayudar también a entender esto. Así que vamos a cambiar de pantalla. Vamos a cambiar. Vamos a irnos al Jam. Por hoy día, chiquillos, yo voy a estar ahí, solamente lo van a poder ver. Después, en la siguiente clase, ustedes también van a poder ir, rayar, escribir y participar, porque quiero primero que lo vayan entendiendo. Obviamente, si me pueden ir ayudando, obviamente me pueden ir diciendo lo que vaya apareciendo. ¿Lo ven, chiquillos, cierto? ¿Se ve ahí la pantalla del Jamboard? ¿Sí? Ya. Entonces, calculando porcentajes, ese va a ser el primer ejemplo que vamos a realizar. Dice, si se sabe que en un edificio en el cual viven 50 familias, el 12% tiene hijos. ¿A cuántas familias equivale? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es identificando cada información que nos aparezca en este ejercicio. Y lo que vamos a hacer primero, que no se nos pueda olvidar en ningún momento, es que vamos a escribir vamos a escribir la proporción. No le voy a colocar colores, pero ustedes saben cuál era cuál. Que era A es a B, como C era a 100, que es el 100%. Recordemos, chiquillos, que era la cantidad de elementos del total que se tomaron, B era el total de elementos que hay, y C era el porcentaje que se estaba representando. Entonces, según esto, las 50 familias, chiquillos, ¿a qué equivalen? ¿Al total de elementos o una parte de ellos? Según el ejercicio. Levantando la mano, ¿quién me podría decir quién creen que equivalen esas 50 familias? A B, al total, ¿cierto? ¿Cierto? Porque dicen en un edificio donde hay 50 familias, un cierto porcentaje, o sea, la cierta cantidad, tiene hijos. Entonces, ya podemos ir rellenando, podemos ir cambiando esa letra, por ejemplo, esa B. Ahora, en vez de colocar una B, sabemos que ahí va a ir 50, que representa la cantidad de familias que tiene ese edificio. No voy a ocupar los mismos colores, pero ustedes se acuerdan. Y dice, si se sabe que un edificio en el cual viven 50 familias, el 12% tiene hijos. Ese 12%, ¿en qué lugar lo colocamos? ¿A qué representa en la proporción? ¿A qué representaba? A C, ¿cierto? Porque C, como dice la Javi, la C representaba el porcentaje de elementos que tenemos que determinar. Es decir, va en la posición C. Y mágicamente no necesitamos saber qué representa A, porque es la pregunta lo está completando. Dice, ¿a cuántas familias equivale? Y si se fijan, siempre en estos ejercicios vamos a tener 2 de 3 datos. Es decir, mientras la clave aquí es saber dónde van esos 2 datos y el dato que falte va a ser lo que nos están preguntando. Si no nos damos cuenta qué nos están preguntando, preocupémonos de completar esa proporción y cuando lleguemos a la pregunta vamos a ver, ya, ¿a cuánta familia equivale? En nuestra proporción va a equivaler a A, es decir, la cantidad de elementos del total que tenemos que sacar para calcularlo. Y me di cuenta que cambié la C en negro por una C en celeste. Tenía que colocar 12. Y nadie me dijo. Ahí sí. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Que siempre en el ejercicio de porcentaje vamos a tener 2 informaciones y va a haber una faltante. En este caso, la información faltante es a cuántas familias equivale este 12%. Y para este ejemplo, equivale a A, la letra A de nuestra proporción. Es decir, la pregunta nos está pidiendo determinar qué cantidad del total representa ese 12%. Es decir, lo que anteriormente decíamos era A. ¿Se entiende entonces, chiquillos? ¿Para dónde va este ejercicio?
¿Se entiende un poco más hacia dónde va? ¿Qué no entiende Javi? ¿Explicar qué, Javi? ¿No sabes cómo, no sabes cómo explicar lo que no entiendes o cómo explicar el desarrollo? Ah, ya. Ya te entiendo. Vamos a borrar todo, entonces vamos a volver a dejar la proporción tal como estaba al principio. Ahí sí. Dice, si se sabe que en un edificio en el cual viven 50 familias, el 12% tiene hijos. ¿A cuántas familias equivale? Entonces, la clave de este ejercicio, y donde te lo voy a pedir siempre cuando empiecen a hacer los ejercicios, es que lo primero que hagan es anotar la proporción que aprendimos delante. La de A es a B, como C es a 100. Y no olvidando, Javi, que A era la cantidad de elementos que tomamos del total, que la B era el total de elementos que tenía la proporción, y que C era el porcentaje a calcular, o que podíamos tener también, puede que esté o no esté. En este caso, nosotros identificamos que las 50 familias representaban el total de elementos. ¿Y cómo saber qué es el total? Porque después nos están pidiendo saber cuánto es el 12% de ella. Ahí está la clave. Si nos piden sacar el 12% del total, es porque las 50 familias representaban ese total. Y según nuestra proporción, el total se ubicaba ahí, donde está el punto B. Y en el punto C, en la parte C de la proporción, va el 12%, porque recordemos que ahí determinábamos y colocábamos el 12%. Ahí en esa parte donde escribí el 12, es el lugar de la proporción donde ubicamos la proporción. Y la pregunta dice, ¿a cuántas familias equivale? Y si te das cuenta, Javi, nos queda todavía la A y decidir responder. Sí, Javi, el porcentaje siempre va donde coloqué el 12 ahora. Siempre va a ir el porcentaje ahí. Donde está el 50 siempre va a ir el total de cosas que haya, y donde está la A que no hemos determinado qué es, va a ser cuánto es del total el porcentaje. Aquí nos están preguntando a cuántas familias equivale ese 12%. No, ese dato no lo sabemos. Es decir, la A es la que nos falta. ¿Te das cuenta, Javi? Entonces, ¿qué hacemos ahora, chiquillos, para despejar? Saber cuánto valía esa A, que es nuestra incógnita ahora. ¿Qué era lo que había que hacer ahora para poder despejar? ¿Cómo despejamos la A? ¿Cómo determinamos el dato faltante de una proporción? ¿Qué era ese método mágico que nos aprendimos y que también leí con el profe Diego? ¿Lo vieron para despejar una incógnita de una proporción? ¿Cuál era, chiquillos? Mariposa, ¿cierto? Muy bien, método mariposa. ¿Y qué hacíamos? En el mariposa, chiquillos, multiplicábamos la ala de la mariposa que estuviera completa, en este caso era 50 por 12. ¿Cuánto es 50 por 12, chiquillos? 600. 600, muy bien. ¿Y qué hacíamos con el 100 que nos quedó ahí dando vueltas, que quedó solito? Ver por cuánto nos da Ver por 600. cuánto nos da 100 por cuánto nos da 600. O bien, dividir ese 600 por 100. También eso lo pueden hacer. O como lo hicieron ayer, que se dieron cuenta, que parece que fue el Manuel el que lo dijo, el Bruno, parece que fue el Manuel el Bruno. ¿Cuántas veces cabe el 600 en el 100? ¿O por cuánto da 600? ¿Por cuánto multiplicamos 100 para que dé 600? Sí, Sofi, siempre va a ir el 100 ahí, ese es fijo, ese es el único que no va a cambiar nunca. Así que ese dato, por así decirlo, ese dato lo tenemos ganado. Bien, dicen 6, ¿cierto? Porque 6 por 600 son 6 por 100 personas son 600. Entonces, eso nos da 6. Entonces, ¿a cuántas familias equivale, chiquillos, el 12% del total de ese edificio? A 6. Entonces, ese dato que faltaba, esa A, era 6. Entonces, la respuesta era equivale a 6 familias. ¿Se entendió un poco más?
En este caso, en este ejercicio, chiquillos, nos estaba faltando a cuántas familias equivale del total. O sea, qué parte de las familias cumplen esta condición de este porcentaje. ¿Se entendió? En este caso, sí, el martes vamos a hacer varios ejercicios de este y lo vamos a trabajar en clase. Y eso es lo que les quiero comentar, chiquillos. Hoy día me voy a pasar unos 5 minutitos de la clase porque necesito conversar con ustedes. Así que es importante igual que se queden. Ya, este es un ejemplo en donde nos faltaba la cantidad de personas que representaba este porcentaje. Vamos a ir a otro. Vamos al ejemplo número 2. Dice lo siguiente. Ahora vamos a ver el total de elementos. Perdón. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, siempre nos damos la proporción. Esa ya se la tienen que ir aprendiendo de memoria. Dice, por una fuerte lluvia se dañan 6 árboles de duraznos que representan el 25% del campo. Entonces, ¿cuántos árboles había en total? Entonces, esa es la siguiente pregunta. Entonces, y ahí es donde yo sabía que se iban a ir directamente a responder eso. Lean bien, por una fuerte lluvia se dañan 6 árboles de duraznos que representan al 25% del campo. Entonces, esos 6 duraznos, ¿son todos los árboles de duraznos o son solamente una parte de los duraznos que hay? Es una parte, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Entonces, ahora, esos 6 árboles, ¿qué representan? ¿A o B? ¿Una parte o el total? Representan A, ¿cierto? Porque esos 6 duranos son una parte de los árboles que habían. Es decir, ahora el lugar que va a tomar A va a ser de 6, que es la cantidad de duraznos, de árboles de duraznos que se dañaron. ¿Qué porcentaje representaba esos 6 árboles de duraznos que se dañaron con la lluvia? El 25%. Ese 25%, ese porcentaje, ¿dónde va? ¿En B o en C? En C, ¿cierto? Porque el porcentaje siempre va en C, es decir, va ahí. 25% va ahí. Y nos preguntan, ¿cuántos árboles hay en total? Si nos pregunta por el total, ¿está bien que nos falte D? ¿D representaba el total de elementos o no? ¿Está bien entonces que nos falte la letra B de la proporción? Sí, ¿cierto? Porque B, en la letra B en la proporción, representaba el total. Aquí nos están diciendo que 6 árboles, o sea, una parte de esto del total, representa ese 25%. Es decir, ahora la incógnita falta en otra parte, falta en la parte B. Pero la forma de resolver no cambia con respecto a lo que hemos aprendido. Sigue siendo la resolución por mariposa. Solo que ahora la multiplicación se va a hacer para el otro lado. ¿Qué habría que multiplicar ahora, chiquillos? Primero haciendo la multiplicación cruzada. 6 y 100, muy bien. Entonces multiplicamos 6 y 100, es decir, multiplicamos eso. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 6 por 100, o 6 y 100. Da 600. Entonces, 600 da eso. Vamos a colocarlo mejor detallado. 100 por 6, eso da 600. ¿Y qué hacemos con ese 25 que está sobrando ahí? Que quedó solito. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué hacemos con ese 25 que quedó ahí solito, chico? ¿Qué hacemos con él? Habría que multiplicarlo por cuánto nos dé 600. Exacto. O bien, otra forma de decir eso es dividir eso por 25. Bueno, ahí sí. Y lo por saber cuántas veces cabe o cuánto da para que dé 600. Entonces, 600 24. dividido 25. ¿Cómo? 24. 24, muy bien. 24. Recuerden que aquí van a tener ahí una pequeña autorización para ocupar calculadora cuando los números sean un poco más complicados para que tengamos tiempo. Entonces, 24. ¿Qué representa ese 24, chiquillos, que acabo de obtener? Que puede ser un simple número. ¿Qué representa el 24 en ese resultado? ¿El total de qué? El total de árboles. Entonces, la respuesta que tendríamos que redactar en este caso
la respuesta sería, hay 24 árboles de duraznos. O durazneros también les llaman por ahí. ¿Se entiende, chiquillos? Ahora entonces, ahora lo que nos faltaba no era una parte del total, sino que el total de los árboles que en este caso. Entonces, se fijan que ahora la incógnita, o sea, el dato faltante está en otra posición dentro de la proporción, pero cambiamos la proporción, cambiamos lo que significaba A, B o C, según la regla que dijimos al principio, cambia lo que significa A, lo que significa B y lo que significa C. ¿Cambian algo? ¿O sabemos que dónde colocar cada cosa siempre? Chiquillos, ¿se entiende? Entonces, que si, aunque cambie el lugar donde está el dato que falta, nosotros sabemos que en la parte A sabemos que hay que escribir, en la parte B que hay que escribir y en la parte C en qué dato va. Se dan cuenta que la pregunta cambió, el dato que falta cambió de lugar, ya no estaba arriba, estaba abajo, pero nosotros sabemos que con la información que tenemos podemos de todas maneras completar, podemos rellenar la proporción y despejarla siempre ocupando el método mariposa. Ya, vamos a un último ejemplo, chiquillos, estamos justo en la hora, vamos a ir al tercer ejemplo, que es el siguiente. Dice, en una encuesta telefónica, 6 de 18 personas responden que les gusta el chocolate con almendras. ¿Qué porcentaje representa del total? Entonces, antes que cualquier cosa, nuestra proporción. Entonces, dice, en una encuesta telefónica, 6 de 18 personas responden que les gusta el chocolate con almendras. ¿Qué porcentaje representa esta cantidad? Entonces, el 6 de 18, ahí están los datos. Ese 6, ¿qué representa? ¿Una parte o el total de los elementos? Es una parte. Entonces, ¿en qué lugar iría? En la parte A, en la letra A. O sea, iría ahí. Entonces, cambiamos eso y lo vamos a colocar ahora con amarillo. Vamos a colocar que esto era 6. Y el 18 personas, ¿qué representa de esos 6? Con esos 6. Esas 18 personas, ¿qué representan? El total. Es decir, ¿dónde va eso? En B. Muy bien. Entonces va a ir en B, va a ir ese 18. Y tiene sentido, chiquillos, que si nos están preguntando qué porcentaje del total representan, que nos falte C. ¿Qué representaba C? ¿Qué era C en esta proporción? El porcentaje. Y nos falta el porcentaje, lo dan. Dan el porcentaje. ¿Lo dan? ¿Dónde está que no lo vi? Nos falta, ¿cierto? No está. Nos falta por calcularlo. Eso es lo que nos preguntan. Entonces, está bien que falte C. Entonces, despejamos. Simplemente despejamos. Pero ahora, ¿qué multiplicamos con qué? 6%, ¿cierto? ¿Eso cuánto da? No sé, no, repetido. Harto ese número hoy día aparece, el día porque ese es el número del día. 6%, lo hemos dicho varias veces hoy día, es 600. Y como ya dijeron sus compañeros, ahora hay que buscar por cuánto multiplicar el 18 para que nos dé 600. Y no me acuerdo cuánto daba, así que lo voy a calcular aquí. Ya. Nos daba exacto, pero eso lo dividíamos por 18. Y eso nos va a dar un porcentaje, pero va a dar con números decimales. Y aquí es importante que si les da decimales, también se ocupa. Entonces, si calculan eso, si dividen 600 por 18, les va a dar un 33,33% y les va a dar infinitos 3, pero ustedes solamente colocan 2, 3 después de la coma. Entonces, la respuesta sería ahí, representa el 33,33% de las personas. Entonces, ¿se dan cuenta
que la forma de resolver no cambia en nada, es decir, de multiplicar cruzado y de dividir por lo que el número que no ocupamos, que era la forma que nosotros aprendimos la otra vez para, ¿cómo se llama? Despejar y determinar el dato faltante en una proporción. Sí, Javi, siempre que ustedes calculen y ocupen la calculadora para determinar porcentajes, siempre escriban 2 números después de la coma. Si les salen más, no los pesquen, solamente coloquen 2 después de la coma, porque si no, no van a terminar de escribirlos nunca. Y eso cuando hagan las guías yo lo voy a dejar como una regla, o sea que el porcentaje que les dé solo con 2 números después de la coma y que el resto de los números no los consideren. Sí, porque si usted lo calculaba le iba a dar más o menos eso, no sé si se alcanza a ver, daba eso. No sé si alguien lo calculó con su calculadora y le dio lo mismo que me está saliendo ahí. ¿Cierto? Es porque es un porcentaje infinito, pero nosotros vamos a solamente colocar una parte. Entonces, se dan cuenta que, ¿cuál es la clave aquí, chiquillos? ¿Quién me podría decir cuál es la clave de estos 3 ejemplos y todos los ejercicios de porcentaje? ¿Cuál es como la clave aquí para no perdernos? ¿El 100? Ya, el 100, que ese dato siempre lo vamos a tener. Pero ¿cuál es la clave, chiquillos? ¿Cómo es lo que siempre tienen que tener claro cuando resuelvan estos ejercicios? ¿Alguien me podría decir que tienen que tener siempre claro? Exacto, como bien dice la Javi, saber qué significa cada letra y cómo saber del ejercicio sacar cada información. Y eso se llama análisis de información. Esa es una habilidad que tenemos que ir trabajando, tenemos que seguir trabajando porque igual es una habilidad súper importante en la matemática, que es el análisis de datos. Eso también le va a servir para otras áreas de la ciencia, de otras áreas, también les va a servir a entender eso. Chiquillos, ¿quedó alguna duda entonces para esto? ¿No? Sí, el martes, que nos volvemos a encontrar, vamos a hacer voy a subir, yo creo que de aquí al lunes, una guía con, yo creo, unos 15 ejercicios de esto, harto ejercicio, y vamos en clase a trabajar algunos. Y el próximo miércoles, que es la segunda evaluación, van a ver la evaluación, que es un trabajo súper cortito, en donde van a tener que calcular porcentajes igual. Es decir, el martes nos va a servir para practicar para el trabajo el miércoles, que es con nota del libro. ¿Ya? Así que, importante el otro martes, conectarse, bajar la guía, ir viendo los ejercicios y esto, en calculadora, porque van a poder ocupar calculadora para esta evaluación. Está autorizada. ¿Ya? Así que revisen esta clase y por favor vean todo lo que corresponde. Bien, chicos, antes de irse, yo quería conversar con ustedes porque ayer me di cuenta en la clase del profe Diego y también me he dado cuenta en las últimas clases que no están estudiando, no están repasando en su casa, porque el profesor Diego y también yo les estoy preguntando cosas que hemos visto, que están en las clases, que han podido tomar apuntes y nos hemos dado cuenta que hay cosas que no están estudiando porque cuando, por ejemplo, ayer me di cuenta con el profe Diego que el profe Diego les empezaba como a dar pistas o les decía como la palabra bien oculta y ustedes la sacaban al tiro porque se acuerdan, ustedes significa que están prestando atención en clases, pero no solo basta con prestar atención en clases, entender los ejercicios, sino que también van a tener que estudiar y repasar. Después de esta segunda prueba, chiquillos, yo hablé con la jefa de UTP y con la tía Romina, yo les voy a mandar una comunicación a sus papás sobre que vamos a empezar a hacer controles todos los martes, que vamos a ir evaluando todos los martes, todos los martes va a haber control de la materia de la semana anterior. Así que eso los va a obligar, por así decirlo, quieran o no, a estar estudiando constantemente. Y como ya vamos a empezar con materia del séptimo, van a poder hacer páginas del libro y van a hacer otras cosas. Así que, tirón de orejas para ustedes, chiquillos, a estudiar, a repasar, se nos viene una segunda evaluación en menos de una semana. Así que a repasar, porque cuando empiecen los controles yo creo que les vaya bien, porque ustedes saben que yo sé que es un buen curso y quiero que me lo sigan demostrando como siempre. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho y repasar esto, atentos a la guía, consíganse una calculadora si no tienen, por último ya, en último caso la del celular, puede servir también. profe. Así que eso, cuídense mucho, chiquillos, y nos encontramos el próximo martes, que vamos a hacer esta guía de ejercicios. Así que estén bien, nos vemos. Chao, chiquillos, que vayan muy bien. Nos vemos.